El sazón de la vida es vencer miedos arriesgándose a lo nuevo. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo nuevamente por aquí, ya mejor, ya sin tos, con un poquito de mocos, pero es más por tema alérgico de el frío que está haciendo. Se me suele descongelar la nevera, como decimos nosotros. Pero bueno, regresé. Y hoy vengo a contarles sobre el siguiente trabajo que tuve que seguir haciendo de cuidar niños mayores a 75. Estos pequeños grandulones. Cuidar abuelos es igual que cuidar niños. Ellos son bastante curiosos, vuelven a tener las mismas características de un niño. Dicen las cosas como les parece, hacen las cosas como creen que están bien hechas, son muy tercos, en fin, como un niño. Y pues como les conté en el episodio anterior, yo trabajé con un abuelo con el que iba mucho a la playa y demás. Las anécdotas con él fueron muy curiosas porque pues fue con el abuelo con el que más he pasado tiempo, compartiendo tiempo. Y todos los días el ir a la playa y sentarnos los dos ahí durante una hora, pues era como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué hablamos? Entonces, mirábamos la gente, llegamos a entendernos solamente con mirarnos. Entonces, un día hablábamos de un niño que estaba jugando con el papá ahí dentro del mar con una pelota de estas que tienen como un paracaídas, como una coquita en la parte de atrás pegada de la pelota, y pues eso hace que el viento la ayude como a llegar donde la lanzan y dos raquetas. Pues ese niño no daba una, o sea, no jugaba para nada bien, le lanzaba la pelota al papá y la pelota le caía en los pies, o no sé, y entonces nosotros pues nos entreteníamos mirando lo que sucedía y ese día nos entretuvimos con eso. Entonces nos volteamos a mirar y era como esa complicidad entre los dos, solamente con miradas ya nos entendíamos. Otra vez había una chica, aquí es muy normal en España que las chicas hagan toples. Entonces, había una gordita, no tengo nada en contra de las gorditas, por favor, no lo tomen a mal, sino pues es una característica, la chica estaba bastante gordita y pues las mujeres gorditas también se caracterizan, la mayoría por tener pues unos senos grandes. Entonces pues ella ahí con sus senos al aire y decía como, ay, mira tu vecina, ahí está todavía, no sé qué, y entonces él le daba risa y decía, no, bueno, luego me dijo como, no, a mí la que me gusta es la amiga. Y la amiga era una chica muy esbelta, un cuerpo espectacular, se nota que lo trabajaba bastante en gimnasio y ella sí, no hacía toples. Entonces yo le decía como, sí, Juan, tienes toda la razón, eh, es normal pues que te guste la amiga. Veíamos a las señoras pasear, entonces mire, ya va esta señora ya colgada del brazo de la otra, cual par de marujas, ahí echando chisme. Un día llegó un chico que no tenía ni brazos ni piernas y Juan dijo como, me vinieron a quitar el protagonismo. Entonces yo, ay, sí, ya no te van a mirar más, no sé qué. Y efectivamente, o sea, todo el mundo centró su atención en el chico porque a pesar de no tener ni brazos ni piernas, él, o sea, las piernas eran más o menos un pedacito debajo de la ingle, un poquito más abajo de la ingle tenía un pedacito de pierna y no más. Y los bracitos pues tampoco, o sea, también era un poquito abajo del hombro y no tenía más. Y este muchacho nadaba súper bien, o sea, él se metió allá
y fue siempre hasta la más o menos retiradito de la orilla del mar, pero espectacular. Entonces, pues claro, todo el mundo centró su atención con el chico, porque pues con Juan estaban muy pendientes cuando yo lo metía en el mar, porque yo lo ayudaba a llegar hasta cierto punto donde él viera que se podía sentar y el agua, si había olas, pues obviamente no lo fuera a ahogar y demás. Entonces, pues la gente estaba muy pendiente cuando yo lo iba a ir a levantar o cosas así. Y no, muchas veces, en muchas ocasiones nos ayudaron. Entonces, por eso él bromeaba con esto de ya me quitaron la atención. Y pues, obviamente muchas cosas más que sucedieron durante ese tiempo, porque vuelvo y les repito, íbamos todos los días, pues de lunes a viernes, todos los días 1 hora. Nos bronceamos un montón. Juan tiene una chanclita para su piecito malito y esa chanclita la tiene que mantener puesta. Entonces, todo lo que le cubría el pie, la chanclita, se le quedó más clarito, porque él en sí es un poquito moreno, se le quedó más clarito y lo otro se le puso negro, negro, súper moreno. Yo soy muy blanca y me morené ahí yendo todos los días con él. Me tocó comprar dotación de vestidos de baño, que creo que ya se los comenté en el episodio pasado. Las anécdotas mayores son como eso, ver a la gente eh, y criticar, por decirlo de alguna manera, o chismear sobre lo que estábamos viendo. Ya luego de esto, entonces, fui a trabajar con una abuela que gracias a ella ahora tengo mi mejor amiga aquí en España, eh, porque pues la conocí cuidando a la abuelita de ella, que era pues un amor. Pues cuando yo llegué allá me dijeron, me advirtieron como pilas, porque ella es así un poquito agresiva, de pronto se pone mal y te da con el bastón en la espalda, pero conmigo pues no fue así, tal vez también porque en el momento en que yo llegué a cuidarla pues se había desmejorado mucho su salud. Y yo, que era lo que tenía que hacer? Pues levantarla. Yo llegaba, la cambiaba, la limpiaba, la levantaba y la sentaba en una sillita y me iba para mi casa. Y por la noche iba, la acostaba, la cambiaba, le ponía su pijama y la acostaba. Entonces, yo caminaba de mi casa hasta la casa de ellas, que era un trayecto un poquito largo, y pues esa caminata creo que era lo que hacía que mi cuerpo cogiera calorcito. Yo llegaba con las manos calienticas allá. Entonces ella estaba pues con su batica y yo siempre le decía hola y la saludaba y le ponía las manos en sus manos o en las piernitas. Y ella decía, ay, qué manos más calientitas. Entonces yo quedé como la chica de las manos calientitas, porque pues ella ya había perdido como la retentiva de quién era quién, y pues yo era una persona nueva en la vida de ella, entonces pues tampoco me reconocía cada vez que iba. Entonces lo que hacía mi amiga era decirle, como llegó la chica de las manos calientitas, entonces ya, y siempre, todo el tiempo como que se asombraba y decía, ay, qué manos más calientitas. A veces me confundía con otras personas, a veces me hablaba como de, eres fulanita de tal, y yo le decía, no. O a veces decía como, y esa niña que está ahí sentada, y no había nadie sentado con nosotros, bueno. O ese niño, un día mencionaba a un niño que nunca supimos de quién estaba hablando. Ella pues tristemente falleció, pero sí, eran como las cosas que pasaban con ella. Luego trabajé con un abuelo, cuidando a un abuelo que también tenía sus problemas como demencia senil y esto, y yo tenía que ir a hacerle compañía y pues hacer que fuera a pasear. También lo levantaba, lo cambiaba. Un día llegué a cambiarlo y se había hecho popis en la ropa, bueno, en el pañal. Y eso estaba terrible, o sea, me perdonan, sí, los que son asientos,
adelante en este pedazo, pero yo llegué y estaba absolutamente cagado, cagado. No le habían hecho como un corte, no un corte, no, no lo habían depilado pues en la pelvis y demás, y en todas como sus zonas íntimas, y tenía el pelo súper largo, o sea, pero es que largo es decir poco, estaba muy, muy largo, entonces ya se imaginarán el desastre que había ahí con con esa poposeada que se ha metido este señor, este abuelo. Con él era muy serio, entonces yo llegaba y le decía, bueno, vamos a salir a caminar. Me decía, ¿hasta dónde? Y yo vamos a ir hasta allá, hasta la playa. Acá de cuenta la playa era como a 2 kilómetros, por mucho. Y decía como, no, pero había que hacerlo caminar porque pues tienen que moverse sus piernitas y demás para que no se les atrofien los músculos y más si son abuelos que se pueden mover. Entre más se dejen ahí, pues obviamente más difícil va a ser moverse para ellos. Y que no era un abuelo tan viejo, o sea, no tenía tantos años, apenas tenía como 72, si no estoy, si mal no recuerdo. Entonces, pues obviamente había que hacerlo mover. Entonces era como, ay, como que pereza. O a veces me decía, yo le decía, vamos a ponerte esta chaqueta. No, esa chaqueta, no, no me la quiero poner. O sea, era como muy, muy rebelde, como no quiero eso, como, pero nunca fue ni agresivo, ni grosero, ni nada. Lo otro que tampoco le gustaba ponerse era el gorrito y había que ponérselo porque preciso estaba haciendo demasiado frío, estábamos ya en invierno. Entonces, pues había que evitar que le diera un resfriado o lo que fuera, entonces había que ponerse. Y como yo soy amante a los gorros, a los sombreros y demás, a las cachuchas, que creo que ya lo había comentado en algún episodio, si no, lo vuelvo a repetir. Entonces yo sí iba con mi gorrito. Entonces lo que yo hacía es como hacía con los niños, como cuando trabajaba con niños, porque pues también, no sé si se los había comentado, pero yo duré muchos años trabajando con niños pequeños de más o menos 2 añitos a los 5 años y algunos un poco más pequeños. Entonces trataba de tratarlo a él y de negociarle el asunto como hacía con los niños. Entonces yo me ponía el gorro y le decía, mira, yo ya me puse mi gorro así para que no me dé frío, entonces ahora te lo vas a poner tú. Y me hacía caras y se ponía como serio, pero igual se lo dejaba poner. Entonces o se lo ponía a él, pero entonces se lo dejaba muy alto arriba y no le tapaba las orejitas, que era pues lo que me interesaba también cubrirle. Entonces yo se lo acomodaba y se hacía como así, como serio, pero igual se dejaba. Y salíamos a caminar y me hablaba muchísimo, como, eh, ¿para dónde vamos? ¿Y qué estamos haciendo? O una vez pasó un señor X ahí, que nunca lo habíamos visto, y me dijo, buenos días. Y yo le dije, buenos días. Entonces la abuela me volteó a mirar y me dijo, ¿lo conoces? ¿Es amigo tuyo o algo? Le dije, no, pero dijo, buenos días y hay que contestar el saludo. Entonces la abuela se quedó como mirando, como, tiene razón. Así. Luego le compré, pensando como en estimularle la parte visomanual y pues obviamente el cerebro, le compré una guacamaya, un dibujo de una guacamaya y traía unas lentejuelas y los alfileres para poner las lentejuelas. Entonces, la cresta o bueno, la colita de la guacamaya era un color, el cuerpito de otro color y así, las lentejuelas de los diferentes colores para armarlo. Lo hicimos, quedó, voy a buscar la foto por ahí porque yo le tomé una foto, quedó súper hermosa esa guacamaya, lo motivé para que la hiciera para la nieta, que se veía que la adoraba un montón, entonces utilicé como esa estrategia para que él se motivara y lo hiciera porque pues él tenía las manos muy grandes y coger los alfileres tan pequeñitos y luego poner ese alfiler en todo el centro de la lentejuela le costaba trabajo. Entonces a veces decía como no puedo y yo como que no puedes, sí puedes, mira que sí puedes. Entonces a veces cogía muchos alfileres y entonces yo le quitaba los otros y le dejaba solo uno o a veces no,
quitaba la lentejuela, iba a poner el alfiler en el centro y lo ponía muy al borde y ¡pum! La lentejuela saltaba. Entonces yo trataba como de hacer agradable el momento y de que se riera un poco porque vivía como muy serio. Y pues la verdad lo logré en pocas ocasiones, pero lo logré. Otra cosa que lo ponía a hacer también era como a jugar en el celular, esto de crucigramas o completar palabras según la imagen o cosas así. Entonces decía, hay una mesa que tiene no sé cuántas patas, pero también tiene, bueno, sí, como son los crucigramas. Yo le decía, ¿qué puede ser ahí? ¿Qué puede? O que ya completábamos una palabra y teníamos tres de la palabra, pero nos faltaba el resto para completar. Entonces yo le decía, ¿qué puede ser ahí? Decía, no lo sé, no se me ocurre nada, pero igual se quedaba como pensando. Entonces yo veía que como que se distraía y otra vez volvía y le decía, pero dime qué puede haber acá. Y así, entonces me pareció pues muy bien haberle trabajado eso. Luego, tristemente, también falleció. Se puso muy malito, estuvo hospitalizado y falleció. Después fui a trabajar, bueno, durante ese momento en que estaba trabajando con este abuelo que les digo, también me salió un trabajo otras horas con una pareja de abuelos, pero yo me tenía que encargar solamente de la abuela, según. Y la abuela, este apartamento tenía una característica, era que cuando yo entraba en él, sentía una energía muy pesada. Y era porque la abuela se la pasaba muy triste, muy deprimida, y si no estaba deprimida, estaba enojada. Entonces yo trataba como de, un día le dije, ven, mira, es que hay un juego en Colombia que se llama Stop, y es así, y así, y hay que poner esto acá, y le expliqué todo, le hice el dibujito, o sea, cogí una hoja, le mostré cómo se hacía y demás, y fue como, no, yo ahorita no quiero jugar eso. Ellos también tenían juegos de mesa, tenían dominó, tenían parqués y ajedrez. Yo no sé jugar ajedrez, entonces pues el ajedrez descartado. Pero los otros sí les decían, vamos a jugar esto. Y entonces ella me decía, no, no, ahorita no quiero, déjame aquí, quiero solamente el sol, llévame allí, ponme las piernas así. Entonces vivía todo el tiempo como muy seria. Y el abuelo tampoco me hablaba como mucho porque yo sentía que, pues por el hecho de no ser de aquí, él sentía como cierta incomodidad con eso. Entonces yo pues para evitar sentirme incómoda, lo que hacía era irme a lavar los baños, irme a barrer, irme a lavar la loza, irme a secar la loza. Sí, trataba de hacer cosas para no quedarme sentada al lado de ellos porque no me sentía bien. Y otra cosa que pasó es que ella tenía que levantarse a andar. Ella se la pasaba en silla de ruedas. No porque no pudiera andar, sino porque pues se cansaba mucho y además de eso tenía problemas de circulación. Entonces, según había que pues mantenerla sentada y con las piernitas un poquito elevadas. Entonces, pero había veces que necesitaba sí o sí andar, por lo que hablaba anteriormente. Tienen que hacer movimiento, los músculos se atrofian. Pues ella se movía por el apartamento y como tenía su problema de las piernas y pues era un poquito gruesa, a mí me preocupaba bastante que de pronto diera un mal paso o lo que fuera y se cayera. Entonces yo vivía muy pendiente de ella todo el tiempo detrás de ella cuando caminaba. Había entonces un momento en el que sí o sí se encontraba de frente conmigo. Y eso a ella le molestaba porque hacía mala cara y demás, pues yo obviamente me retiraba y me ponía detrás de ella para estar pendiente detrás de ella. Entonces, en una de esas, en cuanto se encuentra frente conmigo, me dice como, te me sigues atravesando y te voy a pegar. Y yo, perdón, pues yo obviamente no le dije nada, yo me quedé callada, pero no me voy a poner a discutir con la abuela, la verdad. Yo me quedé callada, pero también quedé como, ups, ¿cómo así? A mí no me pegaban antes cuando estaba pequeña por cosas que de pronto me lo ganaba y una abuela que ni siquiera una abuela se me va a venir a pegar. Entonces era, ahí era como, no sé, era muy chistoso.
pero también era pues el tema que les cuento de las energías. Entonces yo ahí, ya cuando ellos decidieron hablar conmigo y decirme, quédate más días, dije no, no porque pues una cosa que he tenido clara aquí es que yo necesito trabajar, pero también necesito tener una salud tanto mental como física. Entonces, pues no voy a arriesgar esas dos cosas por un trabajo. Entonces, pues decidí no quería. Y además de eso, ellos me necesitaban todo el fin de semana, o sea, sábado, domingo y festivos. Y yo los sábados estaba cuidando a una abuela, eh, también unas horas, que esa abuela allá sí me sentía bien, las hijas eran súper geniales, el esposo de la abuela súper bonito, muy agradable, como sigue, siéntate tranquila, ¿qué quieres ver? Si quieres encender el televisor, enciéndelo. Si tienes hambre, puedes ir a la nevera y comerte lo que quieras, que hay yogures, hay manzanas, hay frutos, o sea, muy agradable. Y las hijas también. Y lo que pasa es que, bueno, pues esta abuela lo que tenía era que ella solamente movía la cabecita y había que darle de comer, había que levantarla cargada, sentarla en su silla de ruedas, llevarla para el comedor a darle de comer, luego sentarla a ver televisión y así. Entonces, pues era como el buen trato que tenía allí y lo bien que me sentía ahí y como esa es como protección que me despertaba ella, como esa necesidad de protegerla y de cuidarla bien, me hacía querer quedarme en ese trabajo. Esta abuela tristemente también falleció. Dios mío, yo sé que a este punto deben estar pensando, pero yo vi que los abuelos que les contaba anteriormente, la pareja de abuelos, que la abuela me dijo que me iba a pegar, ellos están vivos, están en residencia. Bueno, no todos se han muerto, no todos los que cuidado se han muerto. Luego trabajé para una abuela en un pueblo cercano que tremenda. O sea, ese trabajo era para hacerlo interna, ¿ya? Yo fui, hablé con ella para que obviamente me conocieran, hablé con la hija, hablé con una chica que fue la que me contactó para el trabajo, que me reemplazaba por unas horas para que yo saliera a descansar. Cuando yo fui a hablar con ella, yo sí la veía como que yo no le cuadraba mucho, pero bueno, ahí hablamos, les dije yo pues en qué había trabajado, qué había hecho y demás, y decidieron o decidimos más bien hacer como una prueba de cómo nos llevábamos, porque además esta abuela estaba como muy reacia, había tenido unas cuidadoras también extranjeras y pues tenía como muchas cosas ahí como que no le habían gustado, entonces decía, ay, es que eso uno sabe en un par de días si la persona funciona o no, entonces pues bueno, ahí la convencimos. Yo le dije, no se me había pasado todavía el mes en donde estaba viviendo, entonces dije, pues tengo unos días ahí, si la cosa no funciona, tengo todavía unos días ahí pagos de la habitación, no te preocupes que yo me puedo volver, o sea, no hay problema. Lo importante pues era no quedarme sin donde vivir. Y así lo hicimos. En este sitio estuve 4 días. Les cuento por qué. Lo que pasa es que ella, primero pues lo que les digo, como que conmigo no hubo mucho feeling. Y segundo, porque nada de lo que yo hacía le parecía. Entonces un día me dijo que fuera a limpiar la cocina, yo me fui, la limpié y a ella no le pareció bien cómo la limpié porque la limpié muy rápido. Entonces dijo, la limpiaste muy rápido, yo creo que eso te quedó cochino. Y según ella, pues ella fue y dijo que sí, que unas paredes estaban con grasa y no sé qué, bueno. Cuando llegó la hija,
la hija, mentiras, la chica que me reemplazaba le dijo, ay, es que la limpió muy rápido, no sé qué, y ella le dijo, pero le quedó bien. No, pero es que la limpió muy rápido y además solamente usó esto y lo otro, pues usé lo que ella me había dicho, pero pues según ella no. Bueno, en fin. Luego, ella me había explicado dos cosas con respecto al baño, que cuando ella entrara al baño y me llamara, porque ella a veces se sentía mareada, entonces necesitaba ayuda, pero que si ella entraba al baño y necesitaba ayuda, me llamaba. De lo contrario, no, y entonces pues no había necesidad de que yo fuera a acompañarla en el baño. Lo otro era que enfrente de la taza de baño donde se sienta uno a hacer chichi, había un butaco, un asiento, donde se ponía el papel higiénico para que ella alcanzara con facilidad el papel y limpiarse. Y me dijo, aquí siempre debe haber papel higiénico. Yo, ok, pues uno de esos días se acabó el papel higiénico y yo saqué uno y lo puse. Al otro día de eso, ella me dijo que ahí no había papel higiénico y que yo hacía lo que se me daba la gana y no sé qué. Y yo juro, porque ni estaba entre dormida ni nada, yo puse papel higiénico, pero ella lo escondió o lo guardó o no sé qué hizo. Y fue ella porque no éramos sino las dos en esa casa. Entonces yo dije, no, esto, o sea, si esto va a ser así, tenaz, tenaz, porque ella no me está soportando a mí y está haciendo cosas pues para que yo me aburra. Entonces, pues grave. Pero pues bueno, seguimos dándole otra oportunidad a la convivencia entre las dos. Entonces ya luego le dije, un día le dije, bueno, para mañana, ¿qué quieres que haga? Porque pues después de lo de la cocina, me aconsejaron como preguntarle, ¿qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga? Entonces me dijo, no, hay que limpiar la terraza, ta, ta. Bueno, yo hice todo lo que me dijo y ese día ella estaba muy enferma y no se quiso parar de la cama. Cuando se levantó de la cama, era un poco tarde, ya había pasado la hora del almuerzo o la comida, como llaman aquí en España, y yo la estaba esperando para comer. Yo no había comido, entonces se puso brava porque la estaba esperando. Ahí empezó. Luego, entonces se puso brava porque no fui al baño, pero pues ella me ha dicho que me llamaba, no me llamó. Y pues en ese momento, cuando ella levantó al baño, yo estaba ocupada limpiando afuera la terraza. Eh, Luego, entonces, se sentó y siguió diciéndome cosas de lo que ella hacía, pero como diciéndome, y usted ya no lo hace, no sé qué, o usted ya no está en edad para, por ejemplo, eso fue una de las cosas que me dijo, ya usted la edad que tiene no aprende nada. Me dijo así, y yo, bueno. Entonces yo todo eso, pues como que no le discutía, yo decía, bueno, bueno, ya me aguanto. Ya llegó un punto en que me dijo, es que ustedes se vienen de sus países aquí a decir mentiras. Y dicen que han trabajado cuidando abuelos, que han trabajado haciendo aseo, que han trabajado en una cosa y la otra. Y uno va a ver, y es una mentira, ustedes no han trabajado en nada de eso. Yo me quedé como, y ahí sí me dio mal genio porque yo no soy mentirosa. No voy a decir que soy una santa y nunca en mi vida he dicho una mentira. Sí, las he dicho mentiras piadosas, pero yo no, nunca, desde que estoy acá, he ido a inventar cosas que no son para conseguir un trabajo, porque sé, pues, que eso es cuchillo para mí. Entonces, ya ahí sí me alteré entre comillas, porque pues soy una persona muy calmada y lo que le dije fue, yo nunca dije mentiras. Todo lo que yo me senté a hablar con ustedes ese día es cierto. He cuidado a abuelos, he hecho limpiezas, he hecho esto, o sea, le dije todo y le dije, no es una mentira. A mí no me digas mentirosa porque yo en ningún momento dije mentiras. Y si no me crees, que te lo dije también ese día a ti y se lo dije a tu hija, pueden llamar a las personas con las que he trabajado y le pueden preguntar por mí y si realmente sí he trabajado y cómo ha sido mi trabajo. Entonces ya en ese momento dije, no, esto no va para ningún lado, ella no está a gusto conmigo, yo no estoy a gusto con el comportamiento de ella. Lo que hice fue esperar a que llegara la chica que me reemplazaba, recoger mis cosas e irme, renunciar. Pues ya llegó la hija, me pagó y demás.
y ya me salí de ahí, pero pues, o sea, tremenda la abuela, muy, nosotros decimos en Colombia, muy casposa, tremenda, tremenda, y hacerme el jueguito, el cajón, para que me sacaran, o para que yo me aburriera, una de dos que lo consiguió porque me aburrí y decidí irme. Bueno, luego de eso trabajé también con otra abuelita, muy linda, ella y los hijos espectaculares. La cuidé un tiempo mientras el hijo viajaba y súper genial, la abuelita súper juiciosa, solamente iba unas horas, la levantaba, la bañaba, la sentaba a desayunar y luego la sentaba a ver televisión y pues a que esperar a que se la llevaran como a una especie de colegio que hay para abuelos. Entonces, pero era genial. Ah, bueno, y había noches, o sea, yo tenía que irme a quedar allá con ella y me levantaba, llegaba, le daba de comer, la acostaba, me levantaba, la levantaba y pues lo demás que ya mencioné. En esta casa con ella en particular no me pasó nada, o sea, así no, así una anécdota muy marcada, además de pues lo normal con los abuelos que no se acuerdan quién es uno o que le repiten a uno varias veces la misma historia. Si me pasaba con ella, ella era poco pues lo que hablábamos, por lo que les digo, yo tampoco era que pasara tanto tiempo con ella. Entonces, pues era así como muy normal de lo que pasa con los abuelos. Pero sí me pasó una anécdota en esa casa, que es que una noche yo estaba, me acosté, ya acosté la abuela, me acosté, 2 de la mañana, ruido como de martillo, voces y demás que parecía que estuvieran en la habitación donde yo estaba, pues obviamente qué susto tan berraco. No, resulta que no había nadie ahí, era mi vecino, bueno, el vecino de ellos, que es drogadicto y es muy ruidoso y pues habla solo en medio de su viaje ancestral, habla solo. Entonces, como las paredes son tan delgadas y la habitación de él preciso estaba pegada donde yo estaba, pues nada, yo quedé sentada ese día a escucharlo. Por allá alguien hablando y martillando y yo no sé qué estaba haciendo, no sé si estaba arreglando algún mueble, yo no sé, pero ese señor me pegó un susto y al otro día pues yo le comenté a la chica que me dio ese trabajo, que me encargó en ese trabajo y me dice, no, lo que pasa es que el chico de ahí al lado y no sé qué, ya, pues me contó la historia del chico y yo, Dios mío, pues ya sabiendo, pues ya no era como tanto el susto, pero igual era incómodo porque pues era que casi todas las noches era el mismo cuento. No todas las noches martillaba, pero sí todas las noches hablaba y había veces que hablaba durísimo y gritaba como peleando con alguien. No, horrible. Pero bueno, con esta abuela, ¿qué sucedió? Nada. Que llegó el hijo y pues se acabó el tiempo en el que me habían dicho que iba a estar. Esta abuela era para que yo me fuera a trabajar allá más tiempo, pero ellos no se decidieron rápido a decirme algo y yo necesitaba buscar, obviamente, trabajo. Entonces tomé otro trabajo que ya no era con abuelos, sino ya me fui a trabajar con una chica que tiene autismo y pues súper bien, ya yo creo que en algún momento les contaré esa historia porque hoy el episodio es de estos niños mayores a 70 con los que compartí, con los que pasaron historias, algunas chistosas, algunas no tanto, pero pues para que se den cuenta que los abuelos, para quienes no se han percatado de eso, llegan a una edad donde se convierten nuevamente en niños, hay que tenerles paciencia, es un trabajo que también hay que tener mucho amor, mucha comprensión de que ellos pues no están en sus facultades y obviamente hay momentos en que van a hacer cosas que uno dice, pero ¿qué le pasa? O cuando repite muchas veces la misma historia, tenerles paciencia o cuando les da por preguntar lo mismo una y otra vez, contestarles no nos cuesta nada y hacerlo con cariño, con tranquilidad, con comprensión. Muchas personas de pronto de los que me escuchan o
incluso yo misma ya no tengo a mis abuelos conmigo y a veces pienso y digo, debí haberlos disfrutado más o debí haberlos llamado más, por ejemplo, o haberla llamado más, porque primero perdí a mi abuelo y después a mi abuela. Y trabajando en esto se da uno cuenta que sí, que definitivamente hay que disfrutar de las personas más, así estemos lejos, no importa. Llámenlos, hagan una videollamada, conversen, busquen el tiempo para dar ese, ese momento, para que se dé ese momento de charla con esas personas que queremos, con esos abuelos, con cualquier persona a la que apreciamos y que hace parte de nuestra familia. Luego les sigo contando más historias. Vienen cosas con gente, con amigos, para enriquecer este episodio y que no sea yo solita aquí hablando y contando mi historia. Entonces, espero que me sigan aquí en Spotify, que sigan este podcast, que me sigan escuchando y que la buena vibra para todos. Chao. Recuerda, el tiempo no se detiene, así que cambia esa cara y ve tras tus sueños. Te envío un abrazo con buena vibra.